Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como lo teníamos programado, pues vamos a platicar un ratito acerca de ansiedad. Vamos a compartir algunas ideas, ¿no? Acerca de este tema. Quiero comentar con ustedes algunas cosas, responder algunas preguntas de, de personas que me han estado, o bueno, que constantemente preguntan cosas sobre el tema. Pues yo me doy cuenta de que hay muchas personas que no tienen la información básica, por lo menos, de lo que hay que hacer, de cómo funciona la ansiedad. Y por eso quise hacer esta transmisión con este título, ¿no? Ansiedad tiene solución, responder esas cosas básicas acerca de cómo funciona la ansiedad y qué es lo que podemos hacer, por lo menos en lo básico con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar un ratito sobre eso. Les voy leyendo acá las preguntas y si de pronto tienen alguna duda, pues me ayudaría además para ir fluyendo en la dinámica y que la información que les comparto pues vaya siendo lo más útil posible. Eso le trataré de contestar lo más breve posible, pero que se entienda y que sea información de utilidad. Eh, Todo esto parte mucho de las consultas que constantemente estoy teniendo. Como algunos de ustedes a lo mejor lo sabrán, pues yo trabajo básicamente terapia de pareja, casos de depresión, casos de ansiedad. Son los tipos de problemas en los que más me enfoco y son como el tipo de problemas a los que me he dedicado los últimos años, ¿no? Me he especializado mucho en eso, entonces de pronto en los casos me encuentro muchos casos de problemas de ansiedad de los diferentes tipos, pero, pero pues me doy cuenta que no hay como esa base, ¿no? Esa idea de dónde viene. Muchas personas creen que por una situación que les pasó específica en su vida es que viven esos problemas de ansiedad. La mayoría de las personas piensan que con alguna cosa van a poder salir del problema del trastorno de ansiedad que están viviendo. Y preguntan, muchas veces preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Y hay quienes incluso contestan, fíjate que a mí me sirvió tal medicamento, a mí me sirvió, o sea, hacer ejercicio, a mí me sirvió platicarlo cuando me sentía mal. Empiezan a dar recomendaciones acerca de las cosas que les han servido, ¿no? Que van a hacer en diferentes casos, en diferentes medidas, diferentes cosas, y que de pronto pueden haberles ayudado, pero pues no resuelven, pues, ¿no? Y eso es como lo que quiero plantear con ustedes. Entonces les digo, parte de las consultas y parte también de las cosas que veo en internet, de las preguntas que me mandan, de las preguntas que me hacen. Hay un grupo por ahí que tengo que te les comparto sobre el tema de ansiedad y mucha gente que vive ese problema, pues ahí se agrega, estoy compartiendo información y me hacen preguntas, me han hecho preguntas ahí que tienen que ver con esto. Entonces, pues bueno, eh, muchas gracias a quienes están aquí conectados ya. Vamos platicando un poquito sobre el tema. Cualquier duda, pues me van diciendo, ¿no? Como les decía, le puse o decidí platicar con ustedes sobre si la ansiedad tiene solución o no por preguntas básicas, ¿no? Por casos que me ha tocado ver. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de encontrarme con casos que a lo mejor llevan un año, llevan unos meses, pero muchas veces también pueden llevar 5 años, 10 años, 15 o incluso hasta más. Personas que viven muchos años con problemas de ansiedad, que se han acostumbrado a vivir con estas broncas, que ya incluso lo normalizaron y están acostumbrados a irlo sobrellevando. Y me doy cuenta de que piensan que la ansiedad es algo que no se puede resolver, ¿sí? Piensan que van a tener que vivir con eso toda su vida. Algunas personas viven incluso no solo con problemas de ansiedad, sino con depresiones. A veces son ya adictos a medicamentos, eh, y eso hace que pues sigan creyendo que van a ser dependientes, ¿no? de la medicación todo el tiempo, porque en teoría la ansiedad es algo que no se puede resolver. Yo siempre que empiezo un tratamiento para un trastorno de ansiedad, pues es la misma, vamos a trabajar por resolverlo. Resolverlo significa que no vamos a minorarlo, no vamos a hacer que se tranquilice, vamos a eliminarlo total y completamente y definitivamente, ¿no? Entonces la expectativa de un tratamiento psicológico debe ser esa, que la ansiedad se pueda eliminar por completo. Entonces, normalmente yo empiezo por ahí a ver. ¿La ansiedad tiene solución? Sí, la ansiedad sí tiene solución. Y el asunto es que me dice entonces la gente, ¿cómo pues, no? O sea,
¿cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y a veces las personas se me enojan incluso porque cuando me preguntan esas cosas no hay una respuesta única, pues no. Muchas veces la gente espera, como les digo, una sola respuesta, una sola acción para poder resolver el problema de ansiedad que les aqueja mucho, que les duele mucho, que les atormenta mucho y a veces durante mucho tiempo. Les provoca mucho dolor, pues, pero no hay una sola cosa que hacer y ese es el asunto con la ansiedad, ¿no? Por eso lo recomendable es llevar un tratamiento psicológico que se adapte a lo que tú estás viviendo, al tipo de trastorno, a las condiciones en que vives, etcétera, etcétera. Que haya un buen diagnóstico y un tratamiento adaptado a tu caso. Pero sí, me preguntan muchas veces eso, ¿no? A ver, si la ansiedad sí tiene solución, entonces díganos, ¿no? Dinos, Enrique, ¿cómo le hacemos? Pues, cómo es que se puede resolverme eso? Bueno, depende de algunas cosas, ¿no? Depende del tipo de ansiedad que estás viviendo. No es lo mismo vivir ataques de pánico que vivir a lo mejor una ansiedad social o a lo mejor una ansiedad generalizada. Sí, depende mucho del tipo de ansiedad que estás viviendo de entrada, ¿no? Los diferentes diagnósticos y los diferentes tipos de ansiedad funcionan de formas diferentes. Tienen cosas en común, pero funcionan diferente. Entonces, hay que hacer un diagnóstico correcto. A ver, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Qué es lo que a ti te está provocando ansiedad? ¿Qué pensamientos traes? ¿Qué es lo que te provoca miedo? Porque finalmente la ansiedad, como muchas veces me habrán escuchado decirlo, si han visto otras grabaciones, otras charlas que hemos hecho, la ansiedad es producto del miedo, pues. Entonces, las personas viven diferentes tipos de miedos, le tienen miedo a diferentes cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? De ahí partimos. A ver, ¿a qué le tienes miedo tú? Tú le tienes miedo al contacto con la gente, tú le tienes miedo a que tengas alguna enfermedad, que a lo mejor le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a que le pase algo a tu familia, le tienes miedo a muchas cosas al mismo tiempo porque piensas todo el tiempo que algo malo va a suceder y a lo mejor estás en un pensamiento negativo constantemente, ¿no? Esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos negativos, se pueden manifestar de diferentes formas o con diferentes temas, ¿sale? Entonces, partimos de ahí. Cuando una persona me dice, bueno, ¿cómo le hago? ¿Me pongo a rezar? ¿Me pongo a hacer ejercicio? ¿Cuido mi alimentación? Este, ¿O qué tengo que hacer, no? Bueno, depende, vamos viendo. Vamos a ver qué caso es el que tú me vas a presentar, qué situación específica es la que tú me vas a presentar. Esa es primera situación, ¿no? Ahora, lo segundo es, tenemos que vivir un proceso, ¿sí? Hay una cosa que es bien importante, pues. No se puede resolver un problema de ansiedad, ¿sí? Con un solo movimiento. La gente piensa que sí. Y por eso les digo que a veces se me enojan, porque piensan que yo no les quiero dar la solución a la ansiedad. Y es que no se puede, me explico. Yo ahorita no les voy a decir, esto es lo que tienes que hacer y con eso se va a acabar tu ansiedad. No, porque eso no se puede porque necesito conocer tu caso, necesito saber qué es lo que has hecho anteriormente, qué te está funcionando, qué no, cuáles son las herramientas que tienes, cuál es el tipo de ansiedad que tienes, cuánto llevas con eso, si tienes medicación o no, ya has recibido tratamiento antes. Hay un montón de cosas que tengo que revisar, pues. Entonces, claro que te puedo dar algunos tips, claro que voy a intentar ayudarte a entender lo que te está pasando, pero la gente piensa que no les quiero dar la solución y les digo, se me enojan a veces, ¿no? Porque piensan que es una sola cosa la que tenemos que hacer, pues, y no. La ansiedad se puede resolver, sí, pero a través de un proceso, es decir, son diferentes cosas encadenadas las que tú tienes que hacer. Tienes que empezar por unas y luego empiezas, ya que superaste eso, enfrentaste tales cosas o lograste tales cosas, bueno, pues viene el siguiente paso y estás constantemente avanzando en un proceso, ¿sí? No se puede resolver la ansiedad con una sola acción o con un solo movimiento. Esa es una cosa que tiene que quedar bien clara, pues. Sí se puede resolver, pero no en una sola acción. Entonces, vamos a ver de qué se trata el trastorno de ansiedad que tú estás viviendo. ¿Sale? Pues me voy explicando. Si tienen alguna duda, vamos a ver por aquí los comentarios. No, parece que no, todo bien. Entonces, a ver, no es cierto, por acá tengo... No hay preguntas. Entonces, cuando estamos hablando de ansiedad, les decía, estamos hablando de miedo, ¿sí? El miedo es una emoción natural, ¿sale? Todos vamos a tener miedo, le tenemos miedo a algunas cosas en particular y todos vamos a vivir en algún momento una situación que nos provoque miedo.
a lo mejor algo está pasando, a lo mejor hay la posibilidad de que ocurra algo y entonces nos va a provocar ansiedad. El trastorno de ansiedad lo que hace es que provoca un miedo que no está justificado, que aparece cuando no debería aparecer porque no hay una situación, que se vuelve incontrolable, que se vuelve constante, que no podemos regularlo, ¿no? Entonces estoy pensando que va a pasar algo malo y no sé, a veces ni sé exactamente qué, pero estoy pensando que va a pasar algo malo. Y entonces empiezo a sentir ansiedad, ¿sí? Ya cuando llegamos a ese punto, muchas veces las personas se centran en lo que físicamente están sintiendo. O sea, la gente muchas veces entiende la ansiedad como los síntomas físicos. Entiende la ansiedad como la aceleración del corazón, la taquicardia, la respiración acelerada, el hormigueo que sienten en el cuerpo, el dolor de cabeza, la tensión muscular, los malestares gastrointestinales, muchas cosas que empiezan a pasar en el cuerpo y la inquietud sobre todo, ¿no? Que te dicen es que me siento inquieto, es que me siento desesperado, quiero salir corriendo. Eso es lo que entienden por ansiedad, ¿sí? Y entonces piensan pues que esos síntomas son en sí mismos la ansiedad, ¿no? La ansiedad es el miedo, la ansiedad, o sí pues, ¿no? Todos esos síntomas son síntomas de ansiedad, pero la ansiedad en sí misma, lo que tenemos que aprender a controlar no son los síntomas físicos, sino lo que estamos pensando, ¿sí? Lo que estás pensando, por eso les decía, pues, ¿no? ¿De qué se trata el miedo que tú tienes? Lo que estás pensando es lo que te va a ir construyendo ese trastorno. Ahora, pasa una cosa que es bien importante. Cuando cuando estás hablando de afrontar miedos, de superar miedos, más bien, no hay más que una opción, ¿sí? Un miedo solamente se supera si tú lo enfrentas. No hay otra alternativa. Pero las personas lo que hacen es una cosa distinta, ¿sí? En lugar de tratar de enfrentar el miedo, lo que hacemos es tratar de tranquilizar la ansiedad o la sintomatología física. Me empiezo a sentir desesperado, siento la respiración acelerada, la taquicardia, todo lo que siento en el cuerpo y lo que quiero es calmarme. Trato de pensar en cosas positivas, trato de respirar despacio, de hacer ejercicios de meditación, salgo a caminar, empiezo a hacer algo para tranquilizarme, ¿sí? Incluso el solo hecho de, a ver, voy a tratar de tranquilizarme, respirar despacio, cualquiera de esas cosas que hagamos. Si tienes niveles de ansiedad baja te puede ayudar un poco, pero no lo va a resolver. Y el asunto es que por ahí se van las personas. Esa es la razón principal, en mi opinión, por la que muchas personas piensan que la ansiedad no tiene solución, ¿sí? Creemos que la solución a la ansiedad es tranquilizarlos, ¿sí? Si yo logro tranquilizar mi cuerpo, entonces le voy a ganar al trastorno de ansiedad y no funciona de esa forma. Esa es la trampa con la ansiedad. Es una mentirota, es una falacia eso que estoy comentando. Porque no lo vas a conseguir nunca. La ansiedad no se va a resolver con tranquilizarte. La ansiedad se va a resolver con afrontar los miedos que provocan esa sintomatología, lo que estás pensando, el pensamiento, ¿sí? El pensamiento catastrófico, el pensamiento negativo, el pensamiento intrusivo, es el que va a empezar a provocar el miedo. Y ese miedo provoca la sintomatología, ¿sí? No sé si me voy explicando, ojalá que sí. Pero cuando yo empiezo a tener ansiedad, pues trato de lo que siento, ¿sí? Y no lo que está, eh, no lo que estoy pensando, no lo que estoy eh, tratando de afrontar, o bueno, lo que en teoría debería estar afrontando, pues me explico. Entonces, esa situación provoca que las personas caigan en la trampa de irse para la izquierda cuando la solución está para la derecha, me explico. Entonces, muchas personas pues usan esto que les digo, ¿no? Trato de pensar diferente, de pensar positivo, de calmarme, de tranquilizarme, de hacer ejercicio, de ir a la iglesia, de platicar con mi familia, con mis amigos. Muchas cosas diferentes para hacer exactamente lo mismo, que es tratar de tranquilizarme. Esa es la trampa. Por eso la gente piensa que no se puede resolver la ansiedad. Porque es como si estuviéramos, ¿cómo se los digo? Es como si estuviéramos tratando de pintar una pared, una casa,
sin utilizar pintura, a lo mejor agarrando la pared a martillazos, ¿sí? Y si lo ves un momento, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, a ver, yo quiero pintar la pared y la agarro a martillazos. Pues obviamente no lo voy a lograr nunca. Pareciera que sí, o yo pienso, por alguna razón yo pienso que agarrar la pared a martillazos me va a ayudar a lograr lo que yo quiero. Entonces insisto, entonces con el martillo no funcionó, ahora voy a agarrar, no sé, unas pinzas o voy a agarrar una piedra. De muchas formas diferentes agarro la pared a golpes y no va a resolverlo nunca. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que pintar la pared, hay que usar pintura. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les decía, hay que afrontar la ansiedad. Mientras tú escapes, no importa de qué manera escapes. No importa si se te ocurrieron 400 formas diferentes de escapar. Mientras tú escapes de tus miedos, esos miedos no se van a ir. Y mientras esos miedos no se vayan, esa sintomatología va a seguir. El trastorno de ansiedad se va a ir alimentando. ¿Me explico? Entonces, la forma en que se construye un trastorno de ansiedad, la gran mayoría de las veces tiene que ver con la forma en que escapamos de los miedos, ¿sí? Tratamos de controlarlo, tratamos de escapar de las situaciones que nos provocan ansiedad, de los pensamientos que nos provocan ansiedad, de la gente que creemos o que sentimos que nos provoca ansiedad. Entonces, cada vez que yo escapo de un miedo, ese miedo se vuelve más fuerte, ¿sí? Esta parte es bien importante, pues, porque es que así lo alimentamos. Entonces, estoy tratando de controlar mi ansiedad con todas estas cosas que les digo y no lo afronto, ¿sale? Entonces, mientras no lo afronto, ese miedo se va haciendo más grande. La próxima vez que llega, lo siento más fuerte. La sintomatología es mayor, entonces me asusta más. Y como me asusta más, más trato de escaparme. Y como más me escapo, ese miedo crece más. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Me dicen por acá, no entiendo la forma de afrontarla mentalmente. ¿Algún ejemplo? Para allá voy. Es que, como les digo, es un proceso. No es una sola acción lo que hay que hacer, pues. Es cierto, pues, ¿no? Les estoy hablando de cómo no hay que escapar. Tú tienes que enfrentar el miedo, ¿sale? Ahora, claro que falta la respuesta, entonces, ¿cómo lo afronto? Para allá voy ahorita. Pero quiero que quede claro esta parte, pues, ¿no? De cómo terminamos creyendo que la ansiedad es algo que no se puede resolver porque creemos que la solución está en la izquierda cuando en realidad está en la derecha, ¿no? O en el camino de la derecha. ¿Cómo es que llegamos a eso? Por una lógica muy sencilla. Cuando vamos creciendo, aprendemos que a veces las cosas que son contrarias implican soluciones, ¿no? Si yo tengo frío, pues busco lo calientito. Si yo tengo calor, pues busco lo fresco, ¿no? Si, si ¿qué será? Pues si me siento cansado, pues entonces voy a descansar. O sea, las cosas que son contrarias, ¿sí? Me ayudan a resolver estas situaciones. En la tristeza pasa lo mismo, ¿no? Si me siento triste, me siento desanimado, pues quiero sentirme mejor, quiero andar con mejor ánimo, quiero sentirme de mejor humor, trato de animarme. Esa lógica de hacer lo contrario es lo que nos lleva a nosotros en la ansiedad a tratar de calmarnos, ¿no? Cuando siento ansiedad, me siento intranquilo. Esa es fundamentalmente la sensación, ¿no? Estoy intranquilo, me siento desesperado, me siento ansioso. Eso es lo que significa. Ansiedad es sinónimo de intranquilidad. Lo que yo voy a hacer entonces es buscar lo contrario, porque es la lógica que he aprendido, pues, ¿no? Entonces, me siento intranquilo, voy a buscar tranquilizarme. Así que busco 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 formas diferentes de tranquilizarme. Y yo les insisto, tranquilizarte no es la ansiedad. Perdón, tranquilizarte no es la solución. La solución es aprender a afrontar tus miedos. Si tú afrontas el miedo se va haciendo más pequeño, pasa lo contrario a lo que les explicaba ahorita, y vamos entonces generando una capacidad de afrontación mayor, vamos a seguir minimizando ese miedo, vamos construyendo confianza, y eso es lo que hace que la ansiedad se termine. Esto, por supuesto, como les digo, pues, ¿no? Va a estar condicionado al tipo de ansiedad que tenga, va a estar condicionado a las herramientas psicológicas que tenga, a la red de apoyo con la que cuente, a cuánto tiempo llevo con el trastorno, si he tenido tratamientos, medicación, etcétera. Vamos a tener que considerar todas esas cosas, pero en lo básico de eso se trata. Tú tienes que ir afrontando ese miedo. Ahora, ¿cómo se afronta esto? Vamos respondiendo un poquito a esa pregunta.
Hay diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que sus niveles de ansiedad les permiten afrontar situaciones directamente. Si de pronto yo pienso que estoy pensando constantemente que todas las personas me ven y piensan cosas negativas de mí, que si soy mala persona, que si les voy a hacer algo, que si estoy muy chaparro, que si estoy muy alto, que si estoy muy gordo, que si estoy muy flaco, que si soy mala onda, que si soy poco inteligente, que si estoy feo, etcétera, ¿sí? Eso es lo que suele pasar a una persona que tiene un trastorno de ansiedad social, ¿sale? Está pensando constantemente que los demás lo evalúan negativamente. Entonces, si yo estoy en esa situación, me va a costar un montón de trabajo ir a lugares públicos. No voy a ir al banco, no voy a ir a centros comerciales, no voy a ir a reuniones sociales, no voy a entrar en contacto con las personas. Ahí es donde empieza esto que les digo. Ya empiezo a evitar situaciones, ¿no? Ya no estoy acercándome a la gente y mientras menos me acerco, menos lo afronto y más crece el miedo y más incontrolable se vuelve y al ratito es un círculo vicioso que ya me tiene lejos totalmente de las personas. ¿Cómo entonces lo afronto? Puede haber personas cuya ansiedad, los niveles de ansiedad que manejan, le permitan, por ejemplo, irse a un centro comercial. Que a lo mejor en el proceso de terapia yo le diga, a ver, esta semana voy a necesitar que vayas todos los días a un centro comercial, te metas, te avientes una vuelta por ahí, no hables con nadie si no quieras, pero te paseas por los pasillos. Te sales de ahí y nos vemos acá en una semana, ¿sabes? Va a haber personas a las que a lo mejor me digan, ok, me va a costar trabajo, pero lo hago, me lo aviento. Y efectivamente, una semana después los veo y se lo aventaron. No lo habían hecho nunca, ¿no? O rara vez, o cuando están obligados nada más, porque están escapando todo el tiempo. Pero a lo mejor lo pueden hacer. Va a haber otras personas que me van a decir, estás loco, Enrique, yo jamás podré hacer eso. O sea, no, ni de chiste yo voy a poder lograr eso. O sea, yo no me puedo acercar a un centro comercial, hay muchísima gente, me empiezo a sentir muy ansioso y se desata un ataque de pánico. Entonces yo nada más me acerco a un centro comercial me pongo muy mal. Entonces con esas personas tenemos que empezar antes de las acciones que van a llevar a afrontar el miedo, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? A lo mejor ejercicios de visualización, por ejemplo. A lo mejor analizar qué es exactamente a lo que le tiene miedo. A ver, cuéntame, ¿qué te imaginas exactamente que va a suceder, ¿no? Cuando tú estás ahí en medio de todas las personas, ¿qué estás pensando que están pensando los demás? ¿Sí? Y si me dice, por ejemplo, bueno, pues estoy pensando que soy una mala persona o que les voy a hacer algo malo, ¿sale? Ok, ¿por qué crees eso? ¿Qué podrías hacerles? Eh, ¿Cómo podrías mostrar una cara distinta? ¿Sí? No sé, empezamos a revisar pues lo que la persona está pensando, ¿me explico? Hay que ver cuál es la lógica que esos pensamientos están utilizando, porque si encontramos también un huequito por ahí donde puede flaquear esa lógica, a lo mejor ahí podemos intervenir de manera efectiva. A lo mejor, como les decía, los ejercicios de visualización, ok, no lo afrontes en la realidad, no te me vayas allá al centro comercial, pero vamos a hacer algunos ejercicios donde vas a estar visualizando lo que puede pasar. Vamos a imaginar que estamos en el centro comercial y necesito que te concentres en los pensamientos que vienen a la mente para que los vayas manteniendo allí y vayas pudiendo enfrentarlos, ¿no? Esos pensamientos, si nada más pensar la idea de ir al centro comercial ya te provoca ansiedad, por ahí vamos bien. Vamos a buscar que afrontes la ansiedad que sientes cuando piensas en ir al centro comercial, no cuando ya estás allá. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Más o menos me explico. Ese tipo de ejercicios podemos utilizarlos para que la persona vaya construyendo confianza. Depende de la situación. Por eso les digo, no les puedo decir, tú tienes que hacer esto y esto y esto exactamente y ya con eso se va a resolver porque va a depender de la situación que estés viviendo. Pero más o menos a eso me refiero. Lo que definitivamente tienes que dejar de hacer es deja de escaparte de la ansiedad, ¿sí? Tienes que afrontarlo. Tienes que afrontar aquello a lo que le tienes miedo, tienes que afrontar aquellos pensamientos que están provocando ese miedo. A veces los pensamientos no se pueden afrontar en una situación real, ¿no? Si por ejemplo estoy pensando, híjole, ¿qué tal que mi familia se va a morir? ¿No? ¿Qué tal si le pasa algo a mi familia? ¿Qué tal si están enfermos? ¿Y qué tal si... Entonces, cuando yo estoy pensando eso, no podemos llevarlo a la realidad, me explico, ni modo que matemos a toda la familia para hacer el experimento. Entonces, esas situaciones no las podemos enfrentar en la realidad, pero estoy enfrentándolo en lo que estoy pensando. Esa es la situación. Entonces, por ahorita
todavía no vamos a, o no vamos a poder afrontar una situación en un caso así, pero vamos a poder revisar qué es lo que estás pensando y vamos a poder revisar qué es lo que, qué es lo que provoca el miedo, ¿sí? Entonces, definitivamente hay que dejar de escapar del miedo. Hay que definir todas estas cosas, algunas otras más, para llevar el proceso. Segundo, hay que vivir el proceso, ¿sí? Está bien raro, está muy raro, muy difícil que una sola acción vaya a resolverlo. A veces hay personas que yo me he encontrado, tengo 15 años, poco más de 15 años dedicándome a esto de la terapia. Y a veces me he encontrado personas que me platican, ¿no? Pues cuando yo tenía 19 años empecé a tener broncas de estas, ¿no? Y ahorita que tengo 30 años me regresaron. Bueno, ¿y cómo le hiciste? Cuando tenías 19, ¿cómo le hiciste para que se te quitara? Y me dicen, pues no sé, a veces se me quitó y ya como que no le presté atención y se fue. Así como llegó, se retiró, pues no, se fue simplemente. Entonces, a veces hay casos en donde la ansiedad aparece como de forma muy espontánea, se construye un trastorno de ansiedad muy rápido y a veces también sin darse cuenta hacen cosas que los llevan para allá. Muchas veces tiene que ver con esto que les digo, lo afrontan no de manera estructurada, pero lo afrontan, ¿sí? O no es tan intenso el miedo y lo pueden sacar de la mente y empiezan a hacer otras cosas sin escapar de ello. Pero la gran mayoría de los casos no van a funcionar de esa forma, ¿sí? E incluso los casos que funcionan así, como les digo, muchas veces pues el trastorno regresa. Entonces la gran mayoría de los casos no van a funcionar así, van a necesitar un proceso, ¿sí? de afrontar esa ansiedad de manera correcta para que puedas vencerlo. Entonces, ¿se puede resolver la ansiedad? Sí se puede. Sí se puede, pero tienes que dejar de escapar, tienes que vivir el proceso de afrontar el miedo e ir haciendo lo que necesitas para ir construyendo confianza. Lo que hace que una persona venza un trastorno de ansiedad no es el tranquilizarse, ¿sí? Lo que hace que una persona venza un trastorno de ansiedad es la construcción de la confianza. Cuando yo aprendo a confiar en que lo que puedo hacer o lo que sé hacer me es suficiente para afrontar la situación a la que le tengo miedo, el trastorno se acaba, ¿sí? Ya no le tengo miedo, me explico. Si ya no le tengo miedo, si yo pienso, a ver, a mi familia le va a pasar algo y estoy pensando constantemente en eso. Y a lo mejor se va a escuchar feo esto que voy a decir, pero es terapéutico. A lo mejor ya en la terapia me puse a pensar, bueno, ¿y si a mi familia le pasara algo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar exactamente y qué voy a hacer con esa situación y cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? Porque normalmente pensamos en la bronca, pero no pensamos en las alternativas o en las posibilidades de acción. Entonces ya pensé en todo eso y obviamente no va a ser una experiencia bonita, obviamente no quiero que pase y obviamente no es algo que quisiera vivir, pues, pero si llegase a suceder, lo voy a poder afrontar. Ya me di cuenta que lo voy a poder afrontar. Va a doler como la fregada, pero lo voy a superar, ¿sí? Entonces, ahora sé que si eso sucede, voy a tener ciertas alternativas, voy a tener un plan de acción, hay cosas que van a pasar, que me van a doler, pero voy a salir adelante de eso. Entonces, como ya sé qué va a suceder o ya sé qué puedo hacer, mi miedo disminuye, porque ya tengo opciones. El miedo aparece cuando no tenemos opciones, pues cuando no sabemos qué vamos a hacer y sentimos que frente a esa situación nos va a explotar el mundo. Ahí es donde aparece. Entonces, cuando ya tengo opciones, siento que el miedo disminuye. Eh, Sin embargo, pues obviamente no es que le esté pasando algo a su familia, pues me explico. Estamos hablando de una persona que tenga un trastorno de ansiedad, entonces a su familia no le está pasando nada y seguramente no le va a suceder nada. El asunto es que estoy pensando muchísimo en eso. Entonces, bueno, vamos aterrizando, no sé si más o menos hasta aquí me he ido explicando. Ojalá que sí. A ver, déjenme ver por acá un par de preguntas que me dicen... La ansiedad también puede ser como mi realidad. Me asusta saber que como soy... A ver, déjenme ver si puedo... Me asusta saber que como soy, me hago preguntas como... ¿Qué soy yo? ¿Seré real o otras personas serán? Ah, ok, ya entiendo. Ya entendí. O sea, son pensamientos intrusivos, sí. Es que, como les digo, el contenido de los pensamientos puede ser súper diverso. Una persona puede estar pensando que se va a morir, o que se va a morir su familia, que lo van a correr del trabajo, que va a chocar en el carro, que está enferma,
que le va a ir muy mal en lo económico, que su pareja le está engañando, que infinidad de cosas, ¿sí? Hay un montón de... La imaginación da para límites infinitos, pues. Entonces, de pronto te puedes encontrar preguntas que son también preguntas que no vamos a tener respuesta y que provocan incertidumbre. El miedo está súper asociado, la ansiedad está súper asociada con la incertidumbre, pues, ¿no? Cualquier situación en la que tú estés en incertidumbre te va a provocar ansiedad. Sea esa situación imaginaria o no, ¿sale? Si de pronto te avisan, ¿sabes qué? Tu pariente fulanito, esa persona que a ti te importa, se lo acaban de llevar al hospital, se siente muy mal, no sabemos qué tiene, pero se ve muy mal. Hay una situación de incertidumbre, no sé qué está pasando, no sé cuál es la situación, puede pasar algo malo, me voy a poner ansioso. Eso es normal, ¿sí? Pero a veces podemos estar imaginando cosas o podemos estar haciéndonos preguntas. Le conocemos como la duda patológica, ¿no? La duda enfermiza. ¿Qué es lo que va a pasar cuando me muera? Eh, ¿Qué pensará exactamente todas las personas acerca de mí? ¿O cómo me voy a morir? ¿O qué hay después de la muerte? ¿Sí? O si salgo al espacio y viajo, ¿será que hay algo allá? ¿Qué hay? O como las preguntas que me haces ahorita, ¿no? Que, ¿será que es una realidad? ¿Será que soy yo? ¿Será que los demás son reales o no? Es decir, las preguntas que no tienen una respuesta nos van a llevar a un punto de incertidumbre, ¿sale? Y esa situación de incertidumbre puede empezar a provocar ansiedad. El problema está en que se convierten en pensamientos intrusivos, que es un concepto que lo mencioné pero no lo expliqué. Un pensamiento intrusivo es un pensamiento que está en la mente, aunque uno no quiera pensar en ello. Si estoy piense y piense y piense en lo mismo. Esos pensamientos no siempre tienen, o más bien, cuando se trata de trastornos de ansiedad, no tienen justificación y a veces no tienen ni sentido. Una persona puede estar pensando prácticamente lo que se les ocurra, ¿sí? Es que estoy pensando que mi desayuno va a explotar y me va a matar, ¿sabes? Y eso no tiene sentido, pero la persona podría estar pensando eso y no poder evitarlo y estar piense, 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 piense en eso. Obviamente hay pensamientos que a lo mejor tienen un poco más de sentido, como a lo mejor, ¿qué tal si estoy enfermo? ¿Sí? ¿Qué tal si yo tengo un tumor en la cabeza y no me lo han diagnosticado? Esa pregunta que está ahí constantemente es un pensamiento intrusivo. Esa pregunta genera situación de incertidumbre, ¿sí? Genera incertidumbre, entonces, híjole, ¿y si sí lo tengo? Y entonces me empiezo a sentir eh, ansioso porque tengo miedo de tener un tumor en la cabeza. Así que voy y me hago exámenes. Me hago exámenes médicos y resulta que el médico me dice, no pasa nada, estás bien, tu cerebro está bien, no tienes ningún tumor, ¿sale? Salgo de ahí y a lo mejor en el momento me voy a sentir tranquilo, tal vez incluso algunos días o algunas horas me voy a sentir tranquilo, pero luego la mente, cuando hay un trastorno de ansiedad, busca por dónde, ¿sí? Y va a empezar. ¿Y qué tal si no tengo un tumor, pero tengo otra cosa? ¿Qué tal si no tenía un tumor, pero ahora sí lo tengo? ¿Qué tal si el médico se equivocó con el diagnóstico? Los médicos se pueden equivocar. ¿Qué tal que el estudio no me lo hicieron bien? Y empiezo otra vez, ¿sí? O sea, es la duda. Estoy dudando y estoy generando situaciones de incertidumbre que me van a provocar ansiedad. Entonces, respondiéndote a la pregunta, sí, sí puede ser que preguntas como esas puedan estar provocando un trastorno de ansiedad. Hay que aprender a controlar el pensamiento intrusivo, ¿sale? Eso requiere práctica y requiere un proceso también. No hay una sola cosa, porque seguramente le está pasando por la mente, bueno, ¿y cómo se controla el pensamiento intrusivo? Depende de la situación y hay todo un proceso, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, empezamos un proceso para trabajar y vamos viendo que dependiendo cómo evoluciona, ese proceso se va a ir para la izquierda o para la derecha, para arriba o para abajo, pues, ¿no? Pero básicamente se trata de ir practicando, ¿sí? De ir afrontando el miedo, de ir desahogando los pensamientos, ¿sí? Es parte de todo lo que hacemos en los procesos de terapia, pues. Con esto ayudamos a las personas a que aprendan a controlar lo que están pensando. Si yo ya no estoy pensando eso, ya no estoy entonces generando una emoción de miedo y no aparece la sintomatología y ando tranquilo, ¿sí? Y me mantengo tranquilo. Cuando aprendo a controlar lo que estoy pensando, cuando genero confianza, es cuando entonces el trastorno de ansiedad desaparece. ¿Se puede entonces resolver un problema de ansiedad? Sí se puede. Sí se puede si hacemos las cosas de manera correcta, si vivimos el proceso de manera correcta, sí es posible.
Entonces, bueno, ojalá que me haya yo explicado con toda esta información que les comparto. Ya llevo aquí casi 40 minutos platicando con ustedes. Si hay dudas, pues aquí estamos todavía. No sé si todavía me alcanzamos, pero si no, de todas maneras, pues con toda confianza me pueden encontrar, ya saben, aquí en Instagram. Bueno, en todos lados estoy como psicólogo Enrique Madrigal. Me encuentran en Instagram, me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, me encuentran en TikTok. Eh, Todas las redes me van a encontrar con el mismo nombre, psicólogo Enrique Madrigal. Si tienen alguna duda, ahí con toda confianza, manden un inbox y me pueden preguntar lo que quieran respecto a este tema. Yo con todo gusto les contestaré lo que me sea posible, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí lo vamos a dejar entonces hoy. Voy a, voy a tratar de hacer más adelantito otras transmisiones, algunos otros temas que me gustaría platicar también. Aquí vamos a estar al pendiente. Sale cualquier duda, pues ahí estamos en contacto. Cuídense mucho, muchísimas gracias por las preguntas, por el tiempo y por la confianza.